Hola, bienvenidos al programa informativo de la Universidad de Cundinamarca. El día de hoy hablaremos sobre la evasión del impuesto de IVA y renta y sobre la generación de facturas ficticias. Nos acompaña Adela Caterine Navarrete Herrera y Angélica Viviana Rivera Povea, y quienes habla Juliet Daniela Peña Quiñones. Hola, mi nombre es Adela Caterina Navarrete Herrera y les vendré a hablar de la evasión tributaria. Pues la evasión tributaria es el conjunto de acciones y omisiones orientadas a reducir parcial o totalmente el monto de los impuestos que legalmente le corresponde aportar a un contribuyente. Es decir, puede ser persona natural o persona jurídica que tenga que pagar estos impuestos. Hola a todos, muy buenas tardes. Yo les hablaré, mi nombre es Angélica Rivera y les hablaré sobre la elusión tributaria, que es otro de los conceptos bastante importantes, como tal, teniendo en cuenta que es el conjunto de prácticas que van encaminadas como tal para evitar que nazca como el hecho de la generación de una obligación tributaria, como para que no se llegue como tal a la generación del derecho y pues nos lleve al concepto que les explicaba anteriormente mi compañera. La evasión del IVA y renta. La evasión del impuesto de IVA y renta es causada por personas naturales o empresas. Básicamente a estas solo les interesa obtener como tal un beneficio económico. Es importante destacar que el contribuyente usa medios ilegales para reducir el pago de los impuestos que les corresponde pagar. Además, el evasor actúa de mala fe, en forma ilícita, con el fin de pagar menos impuestos. Para ello, engaña a las autoridades tributarias declarando menos impuestos o menos ventas de las que verdaderamente realiza. También usan facturas falsas, alteran la contabilidad, exageran las deducciones, falsean sus exportaciones, entre otros. En Colombia se presenta mucho esta práctica y más que todo en el impuesto de IVA y renta, que de una u otra manera afecta a los ciudadanos, ya que la mayor parte de los ingresos para el Estado colombiano vienen de los tributos. Bueno, ahora hablaremos de las formas en las que se evaden impuestos tanto de IVA como de renta. Bien, como lo decía mi compañera, una de las formas es las facturas sin el impuesto al valor agregado del IVA. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos, algunos contribuyentes no presentan como tal las facturas, simplemente no discriminan el IVA, sino las presentan así, digamos, tal cual, por la compra, no sé, de un mueble, la presentan por el valor del mueble de 11 millones, pero no les discriminan el IVA. Ocultar de forma deliberada las ganancias reales, entonces, pues, obviamente, digamos, si están ganando unos 100.000 millones de dólares o pesos, ya sea, porque, pues, digamos, no pasa solamente en Colombia, sino en varios lados, por eso es que, digamos, decía mi compañera que son los impuestos que prácticamente más tienen problemas y que los contribuyentes no cancelan, entonces no publican como tal las ganancias reales, sino digamos ganancias ficticias para discriminar un valor, digamos, menor al que realmente se debe cancelar. En el trabajo negro, para crear empresas a llevar las ganancias de los paraísos fiscales, de los cuales hablaremos un poquito más adelante, para evadir el IVA, parten las ventas para pasarse, pues digamos como tal a esas y a otras personas y no alcanzar los topes. Entonces digamos que son como estrategias que tiene tal cual una empresa con otra empresa para digamos no alcanzar digamos como tal, no sé, el valor para discriminar en niveles de, no sé, digamos dependiendo como el servicio o el bien, 1 millón de pesos, entonces lo dejan en 950.000 y ya dependiendo de eso, pues dicen, no genera IVA, teniendo en cuenta que, digamos, hay unos productos que están exentos de IVA. Hacer exportaciones ficticias para que les devuelvan el IVA. Entonces, pues, digamos, ya esto es de referencia también con la parte de las facturas ficticias, puesto que, digamos, las exportaciones pues las pueden hacer a empresas que prácticamente o no existen, no están legalmente constituidas o simplemente son empresas como tal de papel. Causas. Las causas que ocasionan que los contribuyentes evaden los impuestos de IVA y renta son falta de cultura tributaria.
Esto hace referencia a que los contribuyentes no son conscientes de lo importante que es pagar los impuestos para el crecimiento y el desarrollo tanto económico como ético de la sociedad. Porque son muchos los beneficios sociales que se realizan gracias a la tributación. Cabe destacar que la falta de cultura tributaria es la principal causa de la evasión de los impuestos. Otra causa que las personas naturales o jurídicas evadan impuestos es el deseo de obtener beneficios particulares. Básicamente, los contribuyentes solo buscan conseguir beneficios propios y no piensan en las consecuencias que pueden tener por evadir los impuestos y lo esencial que son para el bienestar de los ciudadanos colombianos. Percepción de bajo riesgo de ser detectado. Los contribuyentes piensan que ellos nunca van a ser descubiertos por la DIAN y por este motivo ellos se van en impuestos porque piensan que nunca los van a descubrir. También la percepción de estar pagando muchos impuestos. Aquí los contribuyentes piensan que ellos están pagando como tal muchos impuestos y que el Estado colombiano lo que hace es robarse el dinero y por esta razón ellos evaden impuestos. Otra causa es el desconocimiento de las normas tributarias. Muchos contribuyentes desconocen las normas y pues debido a esto evaden impuestos. También otra causa es la inestabilidad tributaria originada por los constantes cambios de las normas tributarias. Como todos sabemos, las normas tributarias constantemente están siendo actualizadas y pues hay muchos contribuyentes que no están pendientes de las nuevas normas, los nuevos reformas y por esta razón ellos evaden impuestos. Ahora tenemos también las consecuencias una desigualdad social. Cuando hablamos de desigualdad social queremos decir que algunos contribuyentes, algunas empresas evaden estos impuestos en los cuales habría una alta desigualdad, ya que si algunos, o sea, como se dice, si todos en el piso, todos en la cama, teniendo en cuenta que toca pagar el impuesto del IVA, el impuesto de renta, siendo los dos impuestos que más se evaden en el país. Hay también, debido a esto, los índices de desempleo, el retroceso a la falta de desarrollo económico, puesto pues con esta recaudación de impuestos es como se mejora las diferentes formas en el país, las diferentes de pronto de que se puede generar más empleo, por eso no se generaría ese empleo. Deterioro económico en las finanzas públicas. Debido a que se da en estos impuestos no se puede recaudar bien pues de dinero y no se puede hacer lo que está planeado para llevar a cabo todo un país a un desarrollo. Falta de recursos para garantizar los derechos sociales y económicos de los ciudadanos. Si vemos a altos rasgos, la evasión de impuestos nos perjudica a todas las personas. No que de una u otra manera, ay, no, yo hago un impuesto hoy, pero pues sé que no estoy perjudicando a nadie. O sea, sí se está perjudicando. Nos estamos perjudicando tanto nosotros mismos como de pronto a nuestros hijos o a los detrás que vienen de nosotros. Bien. Ahora, bueno, como todos sabemos, el no pagar los impuestos, realizar facturas ilícitas, crear empresas de papel y todo este tema, digamos que es ilícito con respecto a los impuestos y obligaciones tributarias, tiene sanciones. En este caso, en el Estatuto Tributario y en el artículo 434 del Código Penal y artículo 665, perdón, del Estatuto Tributario nos dice que hay unas sanciones digamos como tal, penales, las cuales son de 48 a 108 meses de prisión para la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes por valor o igual a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el artículo 434b del Código Penal también nos estima lo siguiente: por la defraudación o
perdón, defraudación o evasión tributaria por valor entre 250 y 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a 36 a 60 meses de prisión. Bueno, también tenemos que de 2.500 a 8.500 salarios nos dan las penas que aumentan desde la tercera parte, y para un valor superior a los 8.500 salarios mínimos tenemos las penas que aumentan hasta la mitad. Teniendo en cuenta que la sanción mínima para el año 2021 es de 356.000 pesos, lo que equivalente es como tal a 10 VTs. Tipos de evasión. Dentro de los tipos de evasión encontramos el contrabando. El contrabando hace referencia a que las personas, ya sean naturales o jurídicas, entran al país o sacan bienes sin pagar los respectivos derechos de aduanas. También cuando realizan importaciones o exportaciones de bienes que están prohibidos, es decir, cruce ilegal de fronteras. Otro tipo de evasión, y como el más revelante, son los fraudes. Es la forma más común en la que los contribuyentes evaden impuestos, ya que falsifican documentos, alteran los libros de contabilidad, falsifican facturas, todo con el fin de incumplir las normas tributarias. Es importante mencionar que el fraude se presenta más que todo en la generación de facturas ficticias, debido a que los contribuyentes buscan exagerar gastos para reducir sus utilidades y con ello pagar menos impuestos. Básicamente facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias, con el objetivo de engañar a la autoridad fiscal. Además, las personas jurídicas o naturales emiten facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos. Se factura, por ejemplo, un honorario de una persona que está haciendo trabajos de construcción, cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, una extorsión, un lavado de activos, entre otros. Bueno, vemos que la evasión del IVA y la evasión de renta es un problema social que tenemos, puesto que la evasión de IVA es mayor a la que se ha tenido en el visor. Para este año ha sido una suma de 20,7 billones de pesos, mientras que la renta alcanza 21,6 billones de pesos. Esto quiere decir que todo este dinero el Estado lo ha dejado de recaudar debido a la evasión del IVA y a la evasión de renta debido a este año. Bueno, bien, entonces para el siguiente caso tenemos como tal un ejemplo, un caso como tal de personas o empresas que, digamos, tenían como tal ya redes como tales destinadas simplemente a evadir lo que era IVA o evadir lo que era como tal renta. Un ejemplo de esto es que más de 2.000 empresas se beneficiaron de la red de evasorales de impuestos. ¿Qué nos quiere decir eso? Esto no nos dice como, bueno, se beneficiaron harto tiempo, sino prácticamente lo que nos quiere decir es que que no estaban pagando como tal los impuestos debidamente como lo establece la Dirección de Aduanas Nacionales. Pues digamos, en esta consistía que había una red de integrantes que emitía facturas falsas para evaluar el pago de los impuestos del valor agregado IVA. También el impuesto a la renta que recaudaba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Esto se localizaba como tal en Bogotá, donde más de 2.000 empresas, pero pues obviamente liderado por una persona, la cual se encargaba como tal de hacer todo el procedimiento de las facturas falsas, facturas ficticias, para digamos que no tuvieran que generar como tal y declarar impuestos, generar impuestos a la DIAN, no tuvieran que tener digamos algún problema como tal de orden tributario y nacional.
Entonces, pues ya cuando fueron descubiertos, pues prácticamente eran muchísimas empresas que, digamos, como tal, estaban como tal, no, ni siquiera legalmente constituidas. Eran como tal empresas de papel, las cuales, pues obviamente, a lo largo del tiempo, pues las personas iniciaron una investigación, la parte fiscal, pues obviamente también entró en vigencia a mirar, digamos, como tal, conceptos, tributos, sanciones que anteriormente estaban mencionadas, algunas de las personas que, pues obviamente, estaban como tal representantes de estas, como tal, de esta red invasora de como tal los impuestos, los cuales pues obviamente obtenieron sanciones, algunas como tal penales, además de pues tener como tal en cuenta los salarios mínimos anteriormente mencionados en las sanciones. Proveedores ficticios, DIAN 2021. Los proveedores ficticios son aquellas personas, ya sean naturales o jurídicas, que emiten facturas de venta de un bien o servicio que básicamente no son reales. Esto con la finalidad de simular una transacción comercial, simplemente con la intención de que el supuesto comprador pueda aumentar sus costos deducibles y de esta manera pagar menos impuestos. En este caso, la DIAN confirmó que 506 empresas, la mayoría de Barranquilla, Cartagena, de Bogotá, fueron declaradas como proveedores ficticios de facturas, ya que estas se inventaban cobros por servicios prestados o bienes vendidos y, y también se las ofrecían a un contribuyente evasor, quien compraba las facturas y con ello las pasaba como gasto ante la autoridad tributaria. Es decir, cuando presentaban la declaración de renta. Y por esta razón ellos pagaban menos impuestos. Básicamente estaban haciendo fraude en las facturas con el fin de pagar menos impuestos. Bueno, hay una lucha contra la evasión. Las medidas se dividen en tres partes. La primera es la transformación de la factura electrónica. La primera es mayor análisis de datos financieros mediante el Big Data. ¿Qué es el Big Data? Es expertos en la analítica de grandes volúmenes de datos capaces de generar valor a las organizaciones a niveles de inteligencia, aportando con ello el proceso del sector productivo de la sociedad del país. También tenemos cómo identificar los documentos que no se consideran factura electrónica. En la segunda medida, sacar el RUT a los evasores. Se convertirá la declaración de renta sugerida en la factura para obligar el ingreso al sistema fiscal. La georreferenciación. La venta de inmuebles será por 100% del valor y no por el 85% como estaba anteriormente. Se aplicará la tecnología a la georreferenciación para cruzar información con las notarías. Para eso es muy importante tener el Big Data. Bien, estas ya son como tal las referencias de donde pues nosotros como equipo trabajamos y nos referenciamos en información. Entonces, pues digamos, las básicas son como la DIAN, los canales institucionales, noticias, digamos como tal, revistas fiscal, documentos, revistas, documentos, artículos, entre otros, sobre el cual nos basamos para realizar la referenciación de la evasión de IVA y renta. Muchas gracias. A todos, muchísimas gracias. Gracias por su atención.